siempre, ¿verdad? Acompaña, ¿se acuerdan? El profeta Isaías, santo, santo, santo. Entonces Daniel, obviamente, ¿qué hace entonces? Dios, Dios, Dios. Recuerden que no hay manera, el hebreo no tiene superlativos. En el hebreo los superlativos son repitiendo las cosas 3 veces. Realmente es repitiéndolas 2 veces. 2 veces. 3 veces es cuando hablamos de la divinidad. Es una característica. ¿Se acuerdan que yo les decía una vez que, y lo vimos el domingo, Abraham, es decir, esa repetición 2 veces, y es constante. Moisés, Moisés, Abraham, Samuel. María, ¿dónde? Marta. Sí, Marta. Claro. ¿Por qué? Porque en el hebreo no hay una manera como tal de exclamar. El hebreo es una lengua bien plana. Entonces, para exclamar se usan dos fórmulas. La fórmula de la redundancia para nosotros, para ellos no, es estructura normal. Y la otra es la de la repetición. No se dan cuenta, la Sagrada Escritura, que el Antiguo Testamento dice, y David subió al monte subió David, y David que subió al monte volvió del Señor y el Señor le habló, y le habló el Señor a David, y David fue interpelado por el Señor. Esa repetición es esa exclamación, esa manera de buscar, que el griego también la tiene. Cuando uno traduce bien dice, y Jesucristo dijo hablando, y Jesucristo dijo gritando, y en aquellos tiempos habló Jesús diciendo, porque está hablando y está diciendo, si ya habló está diciendo, no, es que son lenguas que no tienen este tipo de expresiones y por lo tanto utilizan la redundancia para subrayar. Y la otra es la repetición, que es la que se utiliza, ¿verdad? En Marta, Moisés, Abraham, ¿verdad? O sea que eso no es raro en las Sagradas Escrituras. Y cuando se habla de la divinidad, entonces la repetición es triple. Y escuché los querubines, los serafines, que decían, santo, santo, santo el Señor Dios de los ejércitos. ¿Ven? Y esa tríada es solamente reservada para Dios. Usted no va a ver que a nadie se usa la tríada repetitiva con nadie que no sea con Dios. Todavía el día de hoy, ¿verdad? Nosotros cantamos, ¿verdad? Santo, santo, santo. Y yo sé de paso, el aleluyas en el misal se canta 3 veces. Y el Cordero de Dios se canta 3 veces. Siempre la tríada que se reserva solamente para Dios. Siempre. Por eso cuando se inciensa el Santísimo, usted va a ver que es 3 de 3. Cuando es una imagen es 2 de 3. Así que se distingue. Porque el hebreo, ¿verdad? Con esa pata coja que tiene, es como nosotros. Que ya con los signos de exclamación, el hebreo no tiene signos de exclamación. Ni el griego tampoco. El griego no tiene signos de exclamación. Tú tienes que entender por el contexto que se puso histérica la persona. Si no, todo es plano, como Drupi, que está alegre y tiene cara de triste, está triste y tiene cara de triste, y te pongo no y tiene cara de triste, así. ¿Ven? Es y más. Luego entonces el texto entra en lo que yo les advertía al principio, que tuviésemos mucho cuidado. Y como a nosotros nos encanta en las Sagradas Escrituras, vemos números y que rápido estamos viendo qué rayos significan esos números. Y cuando tomamos la charla de la numerología bíblica,
nos dimos cuenta de que la numerología bíblica tiene 3 tipos de expresiones. La que es cuántica, la que es simbólica y la que es equivalente a las letras, la que es correspondiente. Una letra, un número, una letra. Y así el 666. ¿Qué es 66? 666. 666 es Augusto Nerón. Está todo cuadrado. Pero también tenemos 666, también Helen White, la fundadora de los adventistas del séptimo día, que también es 666 en números bíblicos. Entonces, ¿qué tipo es esta aquí? De rápido, lo ponemos a buscar. Entonces decimos, versículo 24. 70 semanas, ya pusimos el 70 en una libreta. De momento hay 70 semanas que están decretadas. Luego entonces hay 7 semanas. Y después de 72 semanas. Y después de 72 semanas, una semana. Entonces nos ponemos a hacer, ¿verdad?, los cálculos. Les advertí al principio. Lamentablemente no significan absolutamente nada en concreto. ¿Qué es lo que está haciendo el autor? ¿Se acuerdan cómo comienza este capítulo? ¿Qué está haciendo nuestro querido Daniel? ¿Qué está haciendo? Leyendo a Jeremías. Leyendo a Jeremías, que hablaba de los septenios, que eso es muy normal en la Sagrada Escritura. Los septenios. Eso es muy normal. Septenios. 70, 70. Hay un número muy repetitivo en la Escritura, los 70, los 25, los años jubilares decretados por el Señor, los 50 años del perdón, ¿verdad? Que a los 50 años se tenían que perdonar todas las deudas, todos los esclavos tenían que ser liberados, todas las personas que estaban en algún problema ya no tenían problemas. Ya están casi muertos. ¿Eh? Porque era la expectativa de vida. Claro, y por eso al que le tocaba el jubileo se sentía dichoso. Dicho de paso, la iglesia baja los jubileos a 25, precisamente por esa dinámica. Porque se dio cuenta que cada 50 años pues no le llegaba a la gente. No le llegaba a la gente. ¿Quién cogió un jubileo? Ahora no. Ahora con los 25 uno puede coger 4 jubileos de lo más tranquilo. 4 jubileos. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Yo agarré el jubileo del 84, el jubileo del 2000 y el de la misericordia del Padre. Ya llevo 3 jubileos. Sí, pero cosas de menos tiempo. Pero llevo jubileos. En cuanto a los jubileos cronológicos, el del 2000, ya yo lo agarré. Y quizás agarre el del 2025, que no está tan lejos. Yo nací en el 78, así que el del 75 no lo agarré. Pero nuestras expectativas de vida son muy distintas. Porque claro, la iglesia, ¿qué hace? Baja el número porque es que la gente se esclochaba antes de llegar a los 50. Entonces se llevaba a la calaca sin ningún tipo de jubileo. La calavera. Padre, pero el Papa le dio un jubileo a los de Juan 23. Ah, sí, no, el Papa tiene, está todo el Papa mundo. tiene, igual que el Papa le dio un jubileo a las carmelitas por los 500 años de Santa, ¿cómo es que se llama? Santa Margarita María de Pazzi, que el cementerio de Puerto Rico, el más antiguo, el del viejo San Juan es el de Pazzi. Sí, una carmelita. Y entonces el año pasado yo estaba feliz, porque como yo le celebro misa todos los miércoles cogía jubileo. Todos los miércoles tenía indulgencia yo. Yo a celebrar misa y jubileo. Miércoles que viene, jubileo. Miércoles que viene, jubileo. Así que cogí muchas indulgencias el año pasado. Pero las aprovechado. Se pasa que se voy para el purgatorio porque me da la gana. Porque me da cogí el de la misericordia. Y cogí seguiditos. Entonces se entregan esas gracias particulares. Eso es bíblico. ¿Ok? Así que se hizo un cálculo bien interesante.
un autor que intentó buscarle como el fundador de los testigos de Jehová la numerología cronológica a nuestro querido Daniel y puso esta propuesta. Yo solamente se las digo para que vean que hay gente que con mucha creatividad dice, el esquema de este texto es por septenios y jubileos. La cifra del profeta salen 10 jubileos, cuadradito, o 70 septenios o 490 años. Esta cifra, miren el triple salto mortal, se divide en 3 etapas. Hasta la vuelta de Babilonia, 7 septenios. Dominio persa griego, 72 septenios. Dominio de Antíoco, ¿se acuerdan de nuestro querido Antíoco? Un septenio dividido en 2 mitades. Y tenemos los septenios que dice el profeta. No, lamentablemente no cuadra. No cuadra porque los números no son cronológicos. Recuerden por eso les decía, ¿cuál es el asunto aquí? Que recuerden que Daniel lo que está haciendo es agarrando a Jeremías. Y el nócholo, el núcleo de este capítulo es que Daniel asume esa promesa y le dice al Señor, tú dijiste que nuestro propio iba a terminar, pues, ¿se acuerdan que yo les dije que hace Daniel? Daniel intenta con esta oración adelantar el signo del Señor, que yo sé de paso, Gabriel viene y le dice, sí, el Señor te ha escuchado, yo vengo a traerte la noticia de que esto se va a acabar pronto. Y yo no, se acabó. La deportación terminó. Pero nuestro querido Daniel no la vio. O los Danieles no la vieron. La vieron otros profetas, ejemplo el profeta Geo. Y lo vieron los macabeos. Recuerden que todo esto está profetizando el tiempo de los macabeos. De ahí vamos a ver que el capítulo 11, insoportable como el solo. El capítulo 11, ¿qué es lo que está buscando? El capítulo 11 lo que está buscando es responder al profeta para que él esté atento a una cronología. En algunas partes lo interesante es que esta cronología que se va a dar en el capítulo 11 sí corresponde a la historia. Por lo tanto, el Señor, nosotros hubiésemos pensado que le iba a responder en el capítulo 10. En verdad, aquí ya le respondió, le dijo, tú tranquilo, que va a llegar el momento del Señor y el momento de los propios va a acabar y después el ungido que mataron va a ser echado y tú tranquilo. Pasa el capítulo 10 y en el 11 dice, escucha esto. Por eso es que el capítulo 11 es tan tedioso. ¿Por qué? No, porque... Yo entendí quién ganó, si el norte o el sur. Yo, eso es lo que les voy a decir. Porque si el norte fuera el sur, sería la misma porquería. Una canción. ¿Se acuerdan? Pero que predijesen tanta muerte es lo que no me gusta. Bueno, es que no es que se predice tanta muerte porque estamos hablando de reinos que se contraponen. Y si los reinos se contraponen, no creo, ¿verdad? Padre, pero si los 70 no significan nada, ¿por qué no pueden? Porque el 70 lo agarra de Jeremías. En Jeremías sí. Pero en Daniel lo que entiende es agarrar esos 70 con la oración que él hace y convertirlos en menos. Eso es lo que está buscando Daniel. Y entonces de paso Gabriel le responde, mira, el Señor escuchó esta oración y el Señor va a ser fiel. Y entonces ahí es que le da estos números que no corresponden a la historia, pero si se fijan, son principios y fines, que es distinto de lo que pues Jeremías sabe que va a ser en esto, pero cuando comienza y cuando termina, es como si yo dijese, pues en un par de años yo voy a tal cosa. Pero padre, dígame qué año comienza y qué año termina. ¿Okay? ¿Qué hace Jeremías? El Señor le profetiza una cantidad de años. En esa cantidad de años, no dice el Señor cuándo va a ser.
A Daniel, sí. Lo que pasa es que esos números que le dan, que tienen principio y fin, y vean, va decayendo. Va de 400 a 72, de 72 a 1 y de 1 allá. O sea, a él sí le está dando un declive que solamente el profeta habrá de entender. Que yo pero sucedió. El pueblo salió de la diáspora. O sea, Israel está ahora en un desastre, el pueblo del Señor, que no existe realmente. No porque el Señor no haya cumplido, sino porque el Señor cumplió y volvió a desmadrarlo. O sea, el pueblo está así ahora por eso. Y Jesucristo, dicho sea de paso, advirtió. ¿Ustedes ven esto? Esto no va a quedar piedra sobre piedra. Oiga, sucedió. Sucedió el cielo de los años. Cuénteme. Vamos con calma. Yo estoy tratando, ¿verdad? Todo el tiempo estoy tratando de coger desde el capítulo 1 de Daniel hasta ahora que estamos en el 9. Ok. Y yo sé que Daniel es diferente. Daniel. Sí. Clarísimo. En uno, Daniel tiene sus visiones. En otro, trae lo de Jeremías. En el otro, habla Interpreta sueños. Ok, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo estaba ilusionada con Daniel porque yo lo que digo es, si él viene con profecías, no puede ser profecía porque nosotros tenemos esta Biblia y esto es nuestra guía. Pues entonces la profecía no es tan solo para esa gente en aquel momento, sino que para que nosotros también entendamos. Y todavía no entiendo, porque es como que me quedo limitada en que eso era una visión para los macabeos o para Sí. esto y lo otro. Y yo digo, ¿y dónde estoy yo ahí? En el capítulo 12. Y el martes que viene no vengo. El martes que viene no hay clase. Amén. Qué bueno, porque... Pero vamos a comenzar probablemente hoy. Así que no se me asusten. Que eso sea de paso. No se olviden que Daniel es el profeta mesiánico por excelencia. Ustedes no crean que ese hombre vestido de lino, con cinturón de oro, que se cierne sobre las aguas. Oiga, qué coincidencia, ¿verdad? Que se cierne sobre las aguas, como se cernía el Señor en el Génesis, pero como cuando Jesucristo caminó sobre las aguas. Que la aparición de Gabriel y la aparición de Miguel. Y Miguel va a aparecer nuevamente ahorita. O sea, Y la que al final voy a ver cómo todo eso se junta. No todo, no todo. Va a ver como ese capítulo 12 va a responder a muchas de sus expectativas. Ese capítulo 12. Lo que pasa es que recuerde que ya nosotros, Daniel, por decirlo así, no nos puede sorprender. ¿Por qué? Pues ya nosotros tenemos la plenitud de la revelación. O sea, cuando nosotros estamos leyendo Daniel a partir de la fe. O sea, para nosotros las profecías de Daniel son como que, pues que eso sucedió. Y eso sucedió. Y eso sucedió. Claro, cuando él lo está profetizando, no ha sucedido, obviamente. Y no nos olvidemos, Daniel tiene profecía y apocalíptica. Tiene de las dos cosas. Cuando dice que él está leyendo a Jeremías, es el mismo libro del otro capítulo 12 que dice, si no estás inscrito en ese libro, no te salvas. Ese libro, ya es la segunda vez, tercera, más o menos, que sale la imagen del libro de la vida, que te la ha tomado en el libro del Apocalipsis. Y de paso, Jesucristo va a citar esa imagen de Daniel. ¿Se acuerdan hace 2 domingos? Sí. No estén contentos porque los demonios se les someten, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. A Jesucristo, que yo paso, Jesucristo cita al profeta Daniel un montón de veces, empezando por como Daniel refiere a ese que vio hijo de hombre. Jesucristo reclama el título de hijo de hombre desde el principio de su ministerio. Y eso solo aparece en Daniel.
Pero es que está ahí. Parece que como yo no conozco a Isaías, ni tampoco a Jeremías, ni a Ah, pero eso profetas, se va a arreglar pronto. yo todavía no Eso se va a arreglar entiendo pronto. cómo cuando sale y hablamos de Daniel, qué características tiene Daniel si en todos los capítulos estamos hablando de cosas diferentes. Precisamente. Por eso es que uno ve que cuando nosotros hablamos de este libro, hablamos de la profecía de Daniel, no de el profeta Daniel. Y cada realidad corresponde a una esperanza en un momento particular. Ya nosotros estamos tranquilos. Es como el Apocalipsis. El Apocalipsis presenta a la bestia amarrada. Eso a nosotros no nos sorprende. Nosotros sabemos que el demonio fue sometido ya. Pero recuerde que cuando el libro del Apocalipsis se escribe, ellos no tienen la bendición que usted y yo tenemos de tener todos esos libros recopilados. Ellos no tienen esto. Y recuerden que los griegos y los que vinieron después, ellos no conocen a Daniel. Ellos no conocen a un griego que le importa el Antiguo Testamento. A un griego le importan las cartas de Pablo, porque Pablo se las escribió en griego. Entonces dicen, pues esto es para mí, pues tú me pones algo en hebreo, ¿qué rayos hago yo con esto? Pues ya dura pena hablo griego coiné. ¿Ves? ¿Qué nos pasa a nosotros? Claro, nosotros, Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Miramos esto ya de una manera plena, distinta. ¿Qué es lo que nosotros estamos intentando hacer? Darnos cuenta que nuestra fe es una fe coherente. Y que nosotros no es que atornillamos y hicimos un empastelamiento para que a la cañona Jesucristo cupiese. No. Jesucristo es una sucesión de signos en el Antiguo Testamento que termina siendo Jesús de Nazaret, la esperanza de los pueblos. Pero claro, a nosotros claro, vemos esto y digo, yo no estoy metido en esto. No estás metido en esto, pero hay revelaciones aquí que son totalmente. El capítulo 12 es espectacular. O sea, a nosotros nos hubiese llegado solo el capítulo 12. Yo he dicho, profecía de Daniel, como Ageo, o como Habacuc, que nos llegó una paginita y media, o como Judas, que nos llegó una paginita y media. El 12 hubiese sido el palo, porque hace un salto. Pero yo voy a decir un mega macro y simplista. Nos está diciendo lo que nos está pasando ahora. Nos alejamos de Dios y hay caos. Hay una línea. Recuerden que los profetas, ¿para qué son enviados? Los profetas son enviados para evitar el desastre. Entonces, cuando no se escucha, viene el desastre. Y Daniel lo está diciendo. Mira, Señor, tú nos lo advertiste con los profetas, no te hicimos caso y pues aquí estamos chupándonos el jobo agrio, ¿verdad? Y nos sangran las encías, pero lo que hay es jobo. Y buscamos ídolos. Lo que pasa es que los ídolos son diferentes. Claro, déjame decir, me duele la garganta que no estoy usando el micrófono, que estoy emocionado.